bienvenida a un gran amigo, al flautista, el mejor flautista mexicano y para mí el mejor flautista del mundo, al director de Capela Barroca de México, al queridísimo y admiradísimo Horacio Franco. Horacio, muy bienvenido a Sin Censura. Mi queridísimo Toño, qué privilegio platicar por primera vez contigo así, pues en tu noticiero. Yo siempre desde las 6:30 yo lo sintonizo. Como soy soy medio multitask, estoy siempre estudiando y te estoy oyendo. O sea, estudio técnica y te estoy escuchando a ti, a David, bueno, todo el noticiero. Así que ya luego nos pasamos a la mañanera, ¿verdad? Entonces escucho la mañanera siempre y es, como yo nunca dejo de estudiar el flauta porque el arte, tú sabes muy bien que es un área de acondicionamiento físico, sobre todo la música, obviamente, ¿no? Pues entonces tienes que estudiar diario, pero yo siempre empiezo mi día con un cafecito y contigo y con David y con Ceci, así que siempre es un honor y un enorme gusto escucharlos. Yo me levanté de veras con el hígado así, con el estómago, hecho nudo por todo eso que dijiste de Martín Moreno. Siento mucho haberte aguado el día con eso, pero me da mucho orgullo, querido Horacio, de hecho hasta orgullo, y voy a ser un poco arrogante, que doña Ceci, don David y tu servidor seamos tus musas en la mañana, ¿no? Eso no sabes el gusto que me da, que mientras estás estudiando, mientras estás, vamos, con la flauta, estás pensando en nosotros, estás con nosotros en el programa, estás con el público consentidor de Sin Censura, y precisamente, pues hablemos de eso, hablemos de lo terrible que continúa siendo el discurso de la ultraderecha mexicana, un discurso que desafortunadamente nos han implantado a los mexicanos desde tiempos de la colonia. Desde tiempos de la colonia establecieron castas en las que nos exigieron aspirar a un nivel caucásico, a ser españoles. No le llamaban blancos ellos, simplemente le llamaban español, y se nos exigió a los mexicanos pues aspirar a eso. No sé si tú has escuchado esta horrenda frase que desafortunadamente se convirtió en una situación de costumbre, la frase de hay que mejorar la raza y tonterías de ese estilo. Bueno, pues eso sigue siendo una situación que enfrentamos los mexicanos hasta hoy en día, una situación que hemos venido denunciando y que creo poco a poco podemos enfrentar. Sin embargo, los principales representantes de los poderosos, de la gente que tiene pues las empresas, que tienen el sartén por el mango en cuanto a su poder, que tienen también fuertes intereses políticos, piensan como Francisco Martín Moreno. Creen que los que siguen a un presidente progresista, un presidente de izquierda, son unos analfabetas, los minimizan y hasta tienen la idea de quemarlos vivos en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo. Esas son declaraciones de un personaje como Francisco Martín Moreno, y a esas nos vamos, desafortunadamente, a tener que discutir todavía y a tener que exhibir, querido Horacio. Mira, tú has dicho muchas verdades aquí. Tú eres muy sintético, tienes una capacidad de síntesis maravillosa. Y yo tengo una capacidad siempre de tergiversar, no de tergiversar, más bien de irme por vericuetos hasta llegar a una conclusión. Toda la cuestión, en México no ha cambiado nada, todavía no cambia nada, y está vislumbrándose a cambiar, pero no ha cambiado nada desde hace 500 años. Es decir, la conquista no fue una cuestión más que de saquear, una cuestión más que de, aparentemente por la doble moral de convertir, de civilizar, de educar, ¿no? Y no de respetar. ¿Por qué? Porque aquí de veras vieron recursos y vieron posibilidades de expandir su territorio de una manera pues brutal, como lo hizo España, ¿no? Entonces, obviamente, aquí no hay otra cosa más que una cuestión de el pez grande se come al chico, pues, ¿no? De aprovecharse. Y eso siempre ha sido igual en la historia del mundo, siempre. O sea, no hay civilización que no lo haya hecho, dijéramos, ¿no? O sea, el agandalle de los bienes del más débil o de los que creen que son, de los que los potentados o los poderosos creen que son más débiles, pues obviamente se ve reflejado en eso, en el saquear y ponen de pretexto o la religión, que es para mí el peor de los opios del pueblo, ¿no? El peor de manipulación y de control para el pueblo, número uno, la religión,
y luego ya la cultura y la civilización, pues, ¿no? Entonces, como Europa fue en ese sentido, en el siglo XVI, desde el medievo, fue quien empezó a impulsar el expansionismo y la cosa, pero también lo hubo en otros, no lo hubo en Asia, no lo olvidemos, nada más que Asia estaba más aislada geográficamente. Europa, al ser un continente chiquito, dijéramos, en comparación a lo que es Rusia hoy actualmente, o lo que era la URSS, o lo que es Asia, pues, ¿no? Entonces, estaba mucho más cohesionado, dijéramos, y con el cristianismo se cohesiona. Entonces empieza esta sed de expansión y bueno, se tragaron África, se tragaron Asia, se tragaron América, pues, ¿no? Y entonces esa costumbre, o sea, obviamente eso que tú dices de la cuestión de mejorar la raza, de la cuestión de civilicémoslos, de la cuestión aparte de saquear, es una cuestión secundaria que viene a la real etiología de la razón de ser del ser humano, que es la ambición y el amor al poder y al dinero. Y lo seguimos viviendo, lo seguimos mamando diario con esta gente, pues, ¿no? O sea, es decir, no ha cambiado nada. Todo ha sido igual desde siempre. La cuestión es que hoy por hoy, con las redes sociales, con la tecnología y con el presidente que tenemos hoy, que no se hace tonto y que finalmente está tratando de cambiar esto desde su granito de arena, porque es un granito de arena a nivel mundial, pero hoy por hoy Andrés Manuel López Obrador está representando un liderazgo en Latinoamérica que pocas veces tuvo. ¿Por qué? Porque a Salvador Allende llegaron y lo mataron los gringos. Y hoy los gringos no pueden matar a Andrés Manuel López Obrador, no pueden boicotear nada, porque Andrés Manuel es un presidente que, aparte de haber ganado las elecciones con tanto porcentaje de ventaja, y que es un presidente verdaderamente súper legítimo, pues tenemos un tratado de libre comercio y una frontera con Estados Unidos. Entonces es muy difícil, ¿no? Por eso, precisamente, oyendo a Kurt Hartbach hace ratito, precisamente la cuestión aquí es que mandan un cabildero como embajador, pero no pueden con él, no pueden con tanta representatividad moral, social y popular que tiene Andrés Manuel, ¿no? Entonces, obviamente, se jalan los pelos, se paran de pestañas, pues, ¿no? Se paran de pestañas, evidentemente, ¿no? Entonces, la gente no entiende, o sea, esta gente de ultraderecha, la gente no entiende que esto tiene que cambiar, porque además yo creo que están, no sé si tú estés de acuerdo, pero están también muy fijados en el eurocentrismo. ¿Y qué es lo que pasa ahorita en Europa? Pues la derecha está arrasando de una manera inexplicable. Bueno, es explicable por todo lo que les ha pasado desde hace, pues prácticamente desde el 2011, 2001, ¿no? Desde las Torres Gemelas, y desde esta desconfianza hacia los extranjeros, hacia los musulmanes, esta estigmatización a los musulmanes y a las minorías, que en un momento dado hizo resurgir a las derechas de una manera vertiginosa. Y obviamente, pues ahí está el resultado. O sea, ¿cómo es posible que en un país como Francia, Jean-Marie Le Pen esté ganando, ¿no? Esté ganándole al candidato de la izquierda, pues, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? Bueno, y Macron ya tiene su historia, pero evidentemente la gente sí está muy cabrona, pero en Francia están votando por la izquierda los jóvenes. O sea, las redes sociales sí permean más a la juventud y poco a poco dan un poquito de esperanza. Lo que pasa es que la desesperanza está en gente como pues Martín Moreno y como todos, como el embajador de Estados Unidos, como toda la serie de gentes que tienen el poder y que no lo quieren soltar porque saben que si el pueblo se empodera, obviamente ellos van a disminuir mucho sus privilegios y sus riquezas, que son enormes. No estoy hablando de Martín Moreno. Martín es un tú ya lo describiste con muchos adjetivos y todo, pero Martín es simplemente un peón en un engranaje del verdadero poder, que es Elon Musk y toda la gente que está alrededor de toda la infraestructura del litio y del petróleo y de la electricidad, etcétera, etcétera. Esos son los que son siniestros y estamos desgraciadamente a merced de ellos, ¿no? El problema es que podríamos estar menos a merced de ellos si tuviéramos un poco más sensatos legisladores, un poco más patriotas, pero sobre todo un poco más sensibles, y un poco más éticos. Aquí es una cuestión de ética y sensibilidad, mi querido Toño. Estos legisladores son verdaderamente
no tienen ética, no tienen moral, o sea, saben perfectamente que la reforma nos va a llevar a un mejor aprovechamiento y además saben precisamente que la reforma no le va a quitar a la iniciativa privada la participación en el sector eléctrico y van a seguir ganando un montón de lana, pero no quieren soltar, o sea, es más el orgullo y es más la falta de ética y es más lo que en verdad yo no los entiendo, no los comprendo, porque ellos ya tuvieron mucho, ¿no? Ya tuvieron todo, la respuesta de esta legisladora Edna, o como se llame, la de Michoacán, ¿no? Cuando le sacan ese video, vamos, cuando la exponen de esa manera, todavía defendiéndose y dando patadas de ahogado, ¿ya para qué? Yo, si fuera ella, si fuera en verdad una persona con ética y con decencia, yo me retiraba de esto, o sea, me retiraba de la política y decía, no, o sea, ya voy a vivir de otra cosa, porque en verdad, si a mí me sacaran los trapitos al sol de una manera así, es que no tienes vergüenza, no tienes ética, y todavía respondes además con mala leche y con dolo hacia Morena, ¿no? O sea, fueron los de Morena los que dejaron entrar, los que tienen la responsabilidad de dejar entrar. Pues claro que no, señora, ya te lo demostraron con un papel que aquí está, que fue el PRD que pidió la asesoría de estas personas, ¿no? De a Pablo Salerno y del otro. En fin, ¿qué te puedo decir, Toño? Que no sepamos todos, ¿no? No, más bien, la verdad es que siempre nos sentimos muy iluminados con lo que nos planteas aquí, Horacio, y le voy a pedir a don David que nos grabe con lo que te voy a plantear. La problemática existe en esto, ¿no? En que nos imponen a pseudointelectuales como Francisco Martín Moreno, nos imponen desafortunadamente a legisladores como Edna Díaz, tú bien lo mencionas, que es plurinominal, y son ellos los que, como bien lo mencionas, representan la desesperanza de los mexicanos. Ellos nos quieren plantear a nosotros como los ignorantes, como como el pueblo al que pueden seguir mangoneando, y ellos, detentando una supuesta academia o un supuesto poder que no se merecen en todo caso, y al fin y al cabo resultan ser los ignorantes, resultan ser ellos. Yo voy a sostener esto hasta el cansancio. Cualquier persona, por muy educada que sea, por muchos estudios que tenga, si es una persona racista, si es una persona clasista, si discrimina, es un ignorante o es una ignorante. Esa es la realidad, hay que plantearlo como es. Pero el problema es ese, que como están implantados en nuestras esferas del poder, como están ahí en los principales nichos, tienen el control de los micrófonos y pues de la forma más terrible, arbitraria, nos pueden incluso ofender de esa forma. Aquel que siga a López Obrador es un analfabeta, vamos, siendo que, insisto, los únicos ignorantes son ellos, los que demuestran su ignorancia son ellos. ¿Cómo enfrentar esa desesperanza, Horacio? Mira, primero que nada, yo lo que te diría es que si alguien es analfabeta en este mundo, no es porque ha querido. En este país el analfabetismo, o sea, además el analfabetismo ha estado bastante reducido, pero si tú quieres usar la palabra analfabeta para denostar a alguien, para insultar a alguien, por eso el presidente reaccionó como reaccionó, ¿no? Obviamente, ¿no? Hoy en su respuesta al tuit de este señor, de Francisco Martín Moreno. Pero son analfabetas, o sea, si el analfabetismo y la falta de educación, la falta de cultura, la falta de información además existe, ha sido por la colusión de los gobiernos, de todos los gobiernos de hace muchísimos años, ¿no? Con los medios masivos de comunicación y con los potentados. Estoy hablando ya desde antes que existiera la televisión y la radio, desde hace siglos ha existido el analfabetismo porque precisamente a los potentados, a los reyes, a los príncipes, a los dictadores, a todos los que tienen el poder les conviene tener un pueblo mal informado y un pueblo finalmente al cual le das pan y circo ya en los últimos años, ya hablando desde la cultura de los medios masivos de comunicación, de la comunicación de masas. Lo tienes que tener finalmente con pan y circo. ¿Cuál es ese pan y circo? Pues en este caso, en primer lugar, toda la chatarrización de la cultura, la chatarrización de la educación, la chatarrización de la comida, la chatarrización de los espectáculos. O sea, quiere decir, ergo, no quiere decir que sea malo, ni la religión, ni el fútbol,
¿no? Por ejemplo, ellos han usado la religión, han usado el fútbol, han usado la chatarización de la música mexicana desde hace muchos años. Recordemos lo bueno que era la música mexicana popular en los años 40, 50, 60, hasta que aparece Televisa con sus grupos de hijos otra vez vamos a la sociedad de castas en la que vivimos, ¿verdad? Solamente los hijos de son los que van a poder hacer una carrera, porque además esos hijos de son criollos, son españolitos, son güeritos, y vamos a imponer un modelo de belleza, un modelo de bla, 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 lo que han impuesto. Bueno, obviamente eso ha hecho que el pueblo mexicano esté manipulado como si fuera no analfabeta, pero sí con muchísimas carencias en las cuestiones culturales y educativas gracias a lo que le dieron, pero eso es una cosa. Entonces, el usar la palabra analfabeta, entonces, sí, aparte de ser muy discriminatorio, tan discriminatorio como que nos va a quemar vivos a todos los que apoyamos a López Obrador, ¿verdad? O sea, eso es una cuestión ya enfermiza, ya totalmente, absolutamente que raya en la esquizofrenia, ya raya en lo febril, pues, ¿no? Pero bueno, puede ser muy impulsivo, luego pedir disculpas, pero el hecho está, o sea, publicar todo lo que publicas, todas las palabras, antes decía, ¿no? Yo que soy ateo te lo digo, todas las palabras llevan a Dios, bueno, llevan implícitas a una verdad absoluta. Bueno, pues estas palabras, estas publicaciones, estas cosas que publicas en Twitter llevan también implícito a esa verdad que tú sientes, que tú dices, que tú expresas, y aunque después te arrepientas, pues ya la cagada está, obviamente. Y entonces, pues ponen de evidencia a un personaje muy resentido, muy colérico, muy esquizoide. Entonces, a mí en verdad no me asusta, pero sí me refrenda mucho que el odio que tiene enquistado toda esta parte de la sociedad es verdaderamente es monstruoso y se lo creen además, o sea, porque lo viven y lo saben, según ellos, ¿no? O sea, es un odio que no se va a acabar pronto, pero en un momento dado, como te digo, hay una contraparte que es el que el pueblo de México ya despertó. La más grande, yo creo que el más grande logro, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Toño, y el público también, que aquí estoy leyendo todos sus comentarios, ¿no? El pueblo de México, el más grande logro, perdón, del gobierno, es que estoy aquí mandando un mensajito también, el más grande logro que ha tenido la 4T ha sido esta politización que nos ha remitido a un nivel de cultura crítica mucho mayor, pero no a todos. ¿Por qué? Porque no todos son sin censura, porque no todos ven el noticiero de ustedes o los otros medios alternativos, que son también muy respetables y que hacen todo su trabajo, ¿no? En verdad, siempre me ha entristecido que los medios de este lado, de los que damos nosotros, algunas veces se peleen o haya malos entendidos y todo, pero yo creo que hoy por hoy debemos estar más unidos, ¿no? Pero bueno, esa es otra harina de otro costal. Bueno, total, que lo que les decía es que por eso el presidente dijo, si ser analfabeta, o sea, dejó a entender, ¿no? Ser analfabeta, pues es un privilegio. ¿Por qué? Porque ha sido víctima de los gobiernos anteriores, de cómo se ha manejado todo y de cómo finalmente estás inerme ante la embestida de chatarización de cultura, de chatarización de educación, de chatarización de comida, de chatarización de todo. Y entonces obviamente pues sí les cuesta un montón de trabajo aceptar que la cagaron así terriblemente desde hace siglos, ¿no? El ser humano la ha estado cagando desde hace siglos, sí, pero en México se ha estado de veras, se ha estado en verdad cagando la manera de gobernar desde hace siglos, porque no solucionaron nada de los problemas anteriores. Y la 4T, para mí, con el paradigma que tiene el presidente, pues ha sido el primer gobierno en tratar de enmendar y de empezar a enmendar todo, pues, ¿no? Por muy en contra que estén. Entonces, lo de ser analfabeta, lo de usar analfabeta para denostar a alguien,
pues no, yo preferiría ser analfabeta que ser insensible. Yo preferiría ser analfabeta que ser corrupto. Yo preferiría ser analfabeta que ser que tener tanto odio adentro de ti como lo tiene Francisco Martín Moreno. Yo preferiría ser analfabeta a ser tan insensible a las necesidades de nuestros hermanos indígenas, los migrantes, etcétera, etcétera. Yo preferiría ser analfabeta a no aprobar una reforma eléctrica que va a realmente que va a solventar muchísimas cosas en este país, ¿no? Yo prefiero ser analfabeta a ser priista o panista. La verdad es que, además de eso, de que no tendríamos por qué, no tendría la gente por qué sentirse aludida o vamos, ofendida por la falta de estudios debido a que se enfrentaron a la desigualdad, debido a que se enfrentaron a situaciones terribles en momentos anteriores. Pues bueno, no tendría que ser de ninguna forma una ofensa, pero desafortunadamente así lo utilizan en esas esferas del poder y son los que los representan. Y querido Horacio, le voy a pedir a don David que nos grabe para ya ir cerrando con esto. Sé que todavía tienes mucho que practicar, tienes mucho que hacer, pero antes de que concluyamos esta muy interesante conversación, que ha sido todo un deleite, te quiero pedir tu opinión precisamente sobre lo que se está haciendo, sobre cómo lo enfrentamos como mexicanos. Hace unos momentos exhibías la chatarrización de la cultura, de la educación, para someternos en manos de los que detentaron los medios de comunicación y detentan los medios de comunicación tradicionales. Mucha gente a veces se ofende cuando aquí en Sin Censura cuestionamos y criticamos al Chavo del Ocho, a todo lo que hizo Chespirito, puesto que, bueno, pues fue la forma, el ejemplo básico de cómo con una situación que, si hoy lo ve usted, no resulta tan gracioso, pues buscaron mantenernos siempre pues detenidos, sujetados del cuello con una cadena de ignorancia. Y es una situación que se pensó desde hace mucho tiempo. Los nazis, en caso de ganar la Segunda Guerra Mundial, tenían planeado poner un televisor en cada hogar en Alemania y bueno, después en el mundo, en su megalomaníaca concepción del mundo, ¿no? Un televisor, una televisión para poder ellos seguir controlando las mentes. Ellos de hecho ya tenían muy, muy clara la idea de la televisión a color y cómo podían ellos continuar con este mensaje a nivel masivo. No ganan, gracias a Dios, la Segunda Guerra Mundial, esa es una realidad, ¿no? Y qué bueno, pero en México sí lo implanta el más grande de los Azcárraga, primero con la radio, después utilizando el fútbol y finalmente creando esa porquería que desafortunadamente es parte de la gran destrucción mexicana llamada Televisa, seguida por otros medios, otros canales que vienen de la nada y van hacia la nada. Yo sé, te hago estas preguntas y estas reflexiones porque tú eres una persona que siempre tiene propuestas. ¿Cómo enfrentarnos a esa chatarrización? ¿Cómo enfrentarnos a esa ignorancia que nos quieren implantar desde los medios de comunicación tradicionales, desde las esferas del poder, que nos quisieran ver a todos analfabetas para poder controlarnos? Mira, pues eso pasa desde el medioevo, ¿no? O sea, obviamente el oscurantismo, o sea, lo que quieren es el oscurantismo cultural de las personas, es decir, que la gente esté ignorante, que la gente esté apática por la apatía que promovieron para las elecciones, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque desde hace sexenios enteros nos tienen con pan y circo, con fútbol, con religión, con fútbol, con grupos del momento en la televisión comercial de todo el mundo, porque eso es de todo el mundo, no es nada más exclusivo de México, pero aquí lo vivimos muy recrudecido, porque la corrupción y la dictadura era tan grande, en realidad era tan por debajo del agua y tan de doble moral, que no tenían otra cosa más que hacer eso, pero nos volvieron apáticos también hacia la política, ¿no? Hacia los políticos. ¿Por qué? Porque los políticos, para nosotros, no sé si tú también, tú has sido periodista, yo no. Yo ahorita estoy nada más saliendo como opinólogo a partir de lo que el pueblo piensa, porque yo soy pueblo, porque yo soy ciudadano, pero yo no tengo estudios en política ni en periodismo y obviamente me criticaron mucho el sábado. Alguien que estuvo ahí en una
en una conferencia que dimos tanto Epigmenio Ibarra como yo en Para Leer en Libertad. Pero ya salió el peine, me quitaron mucho porque yo no tengo elementos, que porque soy ciudadano, que porque no estudio no estudio política ni nada. No estudio política, pero soy un ciudadano que piensa como ciudadano. Ustedes, los periodistas, los politólogos, no, todos los que estudian estas cuestiones de ciencias sociales, tienen mucho más elementos críticos, ¿no? Para poder en un momento dado poner en una balanza y hacer análisis mucho más objetivos que el mío. La cuestión aquí es que aquí no tiene nada que ver lo analfabeta que seas en una cuestión o lo disfuncional que seas para las ciencias sociales la carrera de periodismo que tengas. Tiene que ver el sentido común, tiene que ver la inteligencia colectiva, que es lo que no toman en cuenta. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Y ahora respondo a tu pregunta. Precisamente a la embestida total, bueno, de apatía, hablo de la apatía, en las elecciones, por ejemplo, ¿no? En todas las elecciones. Nosotros aprendimos que los políticos, como ciudadanos, aprendimos que los políticos eran seres abominables, eran seres a desconfiar, eran seres verdaderamente que, bueno, que lo que hicieran de obra pública o de lo que sea, aunque no se terminara, aunque fuera chueca, aunque fuera corrupta, pues a nosotros no nos iban a tomar en cuenta nunca si protestábamos. Si protestabas, pues obviamente te boicoteaban, no te mataban o lo que sea, pues, ¿no? Entonces, gracias a eso y gracias a la desconfianza enorme que nos enquistaron, que nos infundaron desde chiquititos, ¿no? Que nos infundieron desde chiquitos de que la política pues es solamente para los políticos y que en esta casa no se hable de política porque es de mal gusto y en no confíes en ningún político y todo es tranza y todo es corrupción porque así fue en realidad, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿para qué ir a votar? Si de todos modos iban a ser ratones locos y tranzas y cochupos en las urnas, pues, ¿no? Entonces, a partir de todo esto, el 4T ha transformado mucho la colectivización, la percepción colectiva de lo que es la política. Y hoy por hoy lo que podemos hacer precisamente, ahora tu pregunta respondo, para poder contrarrestar toda esta embestida de hacer analfabeta funcionar al pueblo, ¿no? De hacer analfabeta funcionar al pueblo, es precisamente tratar de difundir, todos los que estamos aquí en estos chats, todos los que estamos viéndote y escuchándote todos los días, todos los que estamos oyendo a Vicente y a otros medios alternativos de comunicación, deberás difundir, ahora sí que es una evangelización. Ahora sí, voy al punto. Tenemos que evangelizar a la gente que no quiere escuchar, porque la gente que no quiere escuchar y la gente que está todavía con Radios Fórmulas y que está todavía con Televisa y con TV Azteca y con la W Radio, yo no denuesto estos medios, es que estos medios tienen y mucho menos a la gente que trabaja ahí, que es muy honrada y muy honesta, y hasta muchos locutores que les pueden dar línea, ¿no? Y si no pierden su trabajo. Toño, tú eres periodista, tú sabes muy bien lo que es que te dicten línea, pues, ¿no? Y pues hay una disyuntiva, o te dicta en línea o dejas de comer, pues, ¿no? Y lo sigues y dejas de comer, ¿no? O más bien, si no lo sigues, dejas de comer. Entonces, ahí está muy tremendo, pero nosotros los ciudadanos somos los que tenemos que ser guerreros de una evangelización en educación política, en educación cívica, en educación política, para que la gente por lo menos se tome la molestia de ver una mañanera, para que la gente se tome la molestia de si no quiere verse toda la mañanera porque no tiene tiempo de escucharse una síntesis con ustedes y de ver y de medios alternativos, ¿no? Es que en verdad, mientras la gente no haga eso, no se va a dar cuenta que le están viendo la cara como de veras como analfabetas, los quieren hacer seguir siendo analfabetos funcionales. Y ya se demostrará que en la Iglesia Católica hay una corrupción espeluznante y espantosa, que son pederastas, y que en el fútbol hay una corrupción impresionante, sí, pero la gente va a seguir queriendo consumir eso porque así le educaron. Y no es que esté mal, o sea, la religión es uno de las cuestiones que yo, por ser ateo, no quiere decir que de nuestro las religiones, al contrario, la gente, si quiere creer en algo, tiene todo el derecho y toda la necesidad mística de creer en un Dios perfecto, pero que no la manipulen, que no la obliguen que no la coercionen, igual con el fútbol, o sea, te obligan a ver
un deporte que está totalmente corrompido, cuando además la repartición de riqueza ya en ese sentido, la cuestión financiera, en estos ambos rubros, como el fútbol y la religión, por ejemplo, está tremendamente, de veras, tremendamente inequitativa. O sea, lo que gana un futbolista, obviamente, pues es un pecado realmente, ¿no? O sea, y además cómo se los cambian, según sé, ¿no? Se los venden como si fueran mercancía de los futbolistas. Eso es terrible, pues, ¿no? Hay una trata de personas ahí, es enorme en los deportes, etcétera, etcétera. O sea, el mundo está muy corrompido, pero nosotros como ciudadanos, y aquí sintetizo, tenemos que ser voceros de una evangelización para que no suceda esto, empezando por nosotros mismos, siendo buenos ciudadanos, siendo honestos, siendo en verdad lo más congruentes posible con lo que pensamos, para que sea el bien de la humanidad y le dejemos a los hijos y a los nietos y a las generaciones próximas un mundo mejor. Estoy totalmente de acuerdo contigo, querido Horacio Franco, y exactamente eso, ¿no? Es el buscar concientizar a los mexicanos, a las mexicanas, a todos los que nos ven y nos escuchan, para que no solamente se queden en eso, ¿no? Pues ya escuché Sin Censura y estoy en contra de la corrupción y voy a hacerlo en mi vida utilizando la mano invisible, sino que traten de convencer a los demás de una forma obviamente pues pacífica. Traten de sacar siempre el tema con la gente y concienticen a los demás para que se iluminen ante una ignorancia que nos quieren seguir implantando, porque todavía existe, como bien lo dices tú, seguimos luchando en contra de esa ignorancia en México, pero todavía existe, como nos lo planteaban aquí en el chat, con las telenovelas, con las narconovelas, con el fútbol, como bien lo mencionas. Así que totalmente de acuerdo contigo en eso. Y no me queda pues más que agradecerte por habernos prestado un poquitito de tu tiempo aquí en Sin Censura para que participes en un programa que tú ves todos los días y que me da mucho gusto, que tú estés aquí con nosotros en la transmisión de las mañaneras y en los resúmenes. Te ruego por favor que nos compartas tus redes sociales las cuales cada vez crecen más. Te veo que mucha gente te busca, mucha gente te hace muchos planteamientos y sobre todo la gente te quiere. Estoy viendo en el chat que te escriben eso. Horacio, te queremos mucho. Así que si puedes compartirnos tus redes sociales, te lo vamos a agradecer aquí en Sin Censura. Muchas gracias por esas palabras y a todos, muchas gracias por los mensajes. Aquí estoy contestando en un chat y luego en el otro y me paso al otro. Tengo 3 teléfonos, yo estoy como loco, pero los tengo precisamente para andar interactuando con el público. No todos les he contestado porque de repente me cambio de chat, pero mira, bueno, les doy mis redes sociales. Es Horacio Franco en Twitter, @Horacio Franco, y en Facebook e Instagram es Horacio Franco Flautista. Muchísimas gracias de veras por esta oportunidad maravillosa que me das de interactuar con el público mañanero, ¿no? Con el público de estas mañaneras que, bueno, yo formo parte de ese público. Muchas gracias por toda su labor, Toño, a Ceci, a David y a todos los moderadores que se levantan tan tempranito y que son verdaderamente maravillosos. No, gracias a ti y pues esperemos verte aquí más seguido. En esta edición de Sin Censura, en la de Vicente de la tarde o en la noche, ya sabes que este es tu espacio, esta es tu casa y nos vemos muy pronto. Dulces notas para ti, querido Horacio. Muchas gracias también para ti, todo lo mejor y para tu familia también. Gracias. Gracias, Horacio Franco, el mejor flautista mexicano, para mí el mejor flautista del mundo, director de Capela Barroca de México y por supuesto una persona muy sensible, un activista sensible